Yo me pregunto si va a ser suficiente o no. Vamos a conversar de esto a propósito de los narcos funerales con Andrea Pino. Andrea, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buen día. Estamos junto al delegado presidencial, Gonzalo Durán, porque los delegados van a tener un rol importante en el marco de esta ley, en la implementación de esta ley. Queremos saber precisamente cómo se va a implementar, qué es lo que cambia, cuáles son los cambios o lo que se va a tener que implementar. ¿Cómo está, delegado? Buen día. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, a partir de esta ley, que es muy importante, que es parte del conjunto de medidas definidas por el gobierno con el propósito de reforzar la seguridad en el país, es que cuando se produce un fallecimiento en circunstancias violentas o cuyas características permiten calificarla como un funeral que va a tener un nivel de riesgo determinado, es Carabineros quien en un plazo máximo de 2 horas desde producido el fallecimiento va a tener la posibilidad de definir que ese es un velorio funeral de alto riesgo y además va a definir por así decirlo, cuáles son las condiciones en que debiera desarrollarse. Ese informe técnico se entrega a la delegación presidencial, que es la que tiene que elaborar una resolución, define este funeral de alto riesgo y las facultades específicas que se van a aplicar. Por ejemplo, plazo máximo para todo el proceso de 24 horas, con lo cual se reduce significativamente el tiempo de exposición a factores de riesgo ambientales. O, por ejemplo, se puede aplicar medidas especiales como disponer el traslado del fallecido desde el servicio médico legal hasta el cementerio de manera directa, impidiendo con ello que tengamos 48 horas de problemas en el centro de un barrio, afectando a la población, en las inmediaciones de un establecimiento educacional, etc. Entonces, informe técnico, resolución de la autoridad, en este caso delegación presidencial, y medidas especiales para impedir este velorio o funeral en condiciones extensas. Además, puede fijar el recorrido del cortejo fúnebre y, por supuesto, cualquier delito asociado a este velorio o funeral, por ejemplo, disparos injustificados, uso de fuegos artificiales u otros, aumentan las penas, lo que hace que sea muchísimo más gravoso cualquier conducta que afecte la seguridad. Nosotros lo conocemos como narcofunerales, pero va a aplicar para cualquier funeral de alto riesgo dependiendo de este informe que tiene que preparar Carabineros. Claro, lo que se busca es que cualquier fallecimiento en circunstancias violenta, que puede ser estimado como en el marco de disputas entre bandas rivales, podría ser eventualmente entre barristas, pero que tiene una connotación especial, es decir, todo lo que se denomina un funeral de alto riesgo, sea que está atribuido a organizaciones criminales o, por supuesto, consideraciones similares. Esto no puede aplicarse a cualquier velorio o funeral, por supuesto. Por ello es que se emite un informe técnico por parte de Carabineros y es la autoridad la que emite esta resolución. Y si es necesario, la delegación presidencial puede solicitar un informe adicional, complementario a la PDI o a Gendarmería, con el propósito de garantizar que efectivamente se justifican estas restricciones. Delegado, esto también va a aplicar, por ejemplo, para los cementerios o lugares de cremación. Efectivamente, lo que se busca es que cualquiera sea el trayecto eventual del cortejo, cualquiera sea el lugar donde se va a realizar el velorio y, por supuesto, el lugar donde se va a producir el funeral, sea efectivamente bajo condiciones especiales, en tiempo y en facultades de la autoridad. Y adicionalmente, cuando se está desarrollando este velorio o funeral, eventualmente la autoridad va a tener incluso facultades para restringir los derechos de la familia en relación a las circunstancias y condiciones en que se realiza este funeral, digamos, de alto riesgo. Delegado, hubo un diputado de la discusión que fue muy crítico con la necesidad de tener esta nueva normativa. Él decía que en el fondo se estaba de alguna manera como avalando esta situación. ¿Por qué es tan necesario y cuáles son las herramientas? ¿Por qué es tan necesario esta ley? Bueno, es justamente al contrario. Lo que hoy ocurre, y por tanto nos hacemos cargo de una realidad, lo que hoy ocurre es que hay
velorios y funerales que representan múltiples dificultades para las comunidades, múltiples factores de riesgo. Y también, efectivamente, allí lo que ocurre es que hay una validación de la cultura narco. ¿Por qué? Porque se hacen muestras de fuerza, de ostentación, de organizaciones criminales o de bandas. Entonces, con esta ley lo que se hace es justamente lo contrario, impedir que puedan haber expresiones que naturalicen, que hagan ostentación de fuerza, que puedan mostrar una cierta capacidad de esta banda. Y por eso la autoridad tiene facultades extraordinarias que van a impedir que ocurra esto, con lo cual no solo estamos brindando mucha tranquilidad a las comunidades, sino que además estamos impidiendo más expresiones, vamos a decir, de cultura asociada al crimen en cualquiera de sus dimensiones. Hay preguntas en el estudio, delegado. Francesco, te escuchamos. Sí, Andrea, muy breve. Delegado, ¿cómo le va? A ver. No, perdimos el retorno los dos, así que no vamos a poder escuchar la pregunta del delegado. Tenemos algunos problemas de señal. No podemos escuchar la pregunta de Francesco, digo. Delegado, bueno, para cerrar, pronta implementación, me imagino. Bueno, por supuesto, este proyecto tuvo una extensa tramitación, después finalmente consiguió un altísimo respaldo transversal de todos los sectores, ya fue despachado y estamos a la espera de la promulgación, que debiera ser muy pronto, y por supuesto, una vez promulgada, queremos de inmediato desplegar todas las capacidades del Estado en esta materia, y con ello vamos a brindar mucho más seguridad a todas las comunidades. Bueno, delegado, muchísimas gracias por la entrevista. Desgraciadamente, Francesco, no te alcanzamos a escuchar, estamos sin retorno, teníamos algunos problemas de señal acá, pero lo relevante, lo importante, pronta promulgación de esta ley que tú decías al comienzo, muy esperada para muchísimas personas, barrios que se han visto expuestos a estas situaciones de violencia y además vulnerando incluso derechos de niños, porque se han tenido que suspender clases cuando estamos ante estos funerales de alto riesgo, así que finalmente una herramienta que dota a Carabineros y a la autoridad a tomar decisiones, ¿no? Le entrega más facultades para poder tomar determinaciones en el contexto de estos funerales. Así es, pues, Andrea, ¿sabes qué pasa? Está bien, no le podemos hacer la pregunta, pero se la podemos hacer después. Esto es como el mundo al revés, ese es el problema que tenemos con estos funerales. Y yo me pregunto, sinceramente, si estos tipos van a dejar de hacer sus velorios aunque no esté la persona fallecida, van a poner un altar, van a tirar fuegos artificiales igual. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Y por otra parte, ¿qué pasa en los cementerios? El otro día vimos como cientos de personas llegaron al cementerio y quienes iban legítimamente en calma a ver a sus deudos no podían ni entrar. Entonces, yo soy fan de la ley, me gusta, pero hay cosas que quedan